Estamos en Toulouse con mi mamá, yo y mi hermano mayor. Mi mamá se encuentra esperando un hijo y Domingo está en París en ese momento, pero no lo sabemos. Mi madre espera y él no baja. Y espera y espera y espera y mi padre no le habla, además no le habla y mi madre no sabe dónde está. Y en ese momento mi madre se pone a contactar el Partido Comunista Francés en Toulouse y dice, me tenéis que llevar a París porque yo quiero encontrar a mi marido porque estoy esperando un hijo y no tengo noticia. Y entonces el Partido Comunista Francés de Toulouse se pone en contacto con el Partido Comunista Francés de París, llaman a mi madre y la llevan a París. Pero yo en ese momento no me puedo ir con mi madre porque mi madre se va con mi hermano mayor y yo soy chiquitina, tengo 3 años, me deja con la vecina. La vecina era una señora muy mayor que no tenía hijos y se encontraba sola, entonces yo me quedé en casa de esa señora. Y un día llego a casa y me dice la señora, mira, ven, que hay un señor que viene a buscarte para ir a ver a tu mamá. Mi mamá está en París, Y entro en la habitación, en un sillón, hay un señor, pero ese señor no le conozco. Ese señor es Julián. Julián Grimao. Porque mi padre, como no se podía mover de arriba, le mandó a él. Y yo, como ese señor no le conozco, digo, no me voy. Y no me voy. Y ahí me quedo. Se marchó Julián. Al poco tiempo viene otro señor, Domingo. Y no sé por qué, ese señor, le doy un beso, y no le conocía, fíjate que no le conocía, y me marché con él. Es la primera vez que veo a Domingo. Llegamos a París, a Saint-Cloud, donde está mi madre en una habitación, en un hotel, con mi hermano mayor, una camita de niño, un bebé, y me dice, mira, es tu hermano. Y se paró la cosa porque ya luego no me acuerdo. Y de Saint-Cloud, del hotel, vamos a ir a una casa porque nos van a dar una casa para estar ahí todos los 3. Pero mi mamá, mi hermano mayor, yo, el nene, pero Domingo no. Nunca Domingo vivió con nosotros. Venía una vez a la semana, una noche a la semana, una noche cada 15 días, pero nunca vivió con nosotros. Así que mi madre toda la vida fue sola con 3 hijos. Y ese señor que venía de vez en cuando, le llamábamos Tontón para la vecindad, para los vecinos, para todo el mundo. Era el tío que venía a vernos. Y yo no sabía que era, ni sabía que era el padre de mi hermano, no sabía nada. Un día lo descubres así porque las madres no hablaban. Mi madre no hablaba, no me contó su vida. Lo que pasa es, lo que sé yo es porque lo he visto poquito a poco, pero si no, yo no sabía que Domingo era el padre de mi hermano. Lo supe luego, cuando entré yo en las Juventudes Españolas, entonces ya las cosas, empiezas a conocer a los amigos de tu madre, los amigos de tu padre, eso sí. Eso fue cuando yo tenía como 14 años. Cada semana hacíamos baile para recoger dinero. Eso era a la Maison de Métallo. Y nos dejaban la sala y entonces los españoles venían mucha gente. Hacíamos la comida, baile y para dinero para los presos. Y mandábamos cosas. Pero de la organización yo no sé nada. Yo iba a ayudar a hacer la comida, a bailar, eso sí, pero ocuparse de mandar los paquetes y eso, yo nunca. No podíamos hablar de padre, el padre no teníamos.
y en el momento que me doy cuenta yo que, bueno, que ese señor es el marido de mi madre y el padre de mi hermano, no digo nada porque no se puede decir nada, no cambia nada. Mi hermano tiene 16 años y se encuentra muy mal en el colegio. Mi madre exige, porque nunca pedía nada, de mi padre que lo manden a estudiar a Alemania. Y se marchó. En ese momento se descubre que mi padre es mi padre, que trabaja en un trabajo que no se puede decir, pero que vive en una casa de otra señora del Partido Comunista Francés, que el marido había sido deportado, el hijo también. Entonces, él vivía allí, en esa casa, que no conocimos nunca, porque él nos contó luego que trabajaba en una habitación chiquitina. Estamos descubriendo cosas, pero como estamos tan acostumbrados a no hablar, porque no hablamos nunca, los vecinos no sabían nada, de mi madre, de mí, yo además he crecido sin hablar, y además es una cosa que sabíamos sin que nadie nos lo dijera, y saber luego lo que hace mi padre, eso lo sabemos muy tarde. Cuando muere Franco se descubre eso. Y él nos lo enseña. A ver las cajas y nos enseña. En el 65 yo nací en el 67. Y a partir de ese momento el abuelo me cuenta historias, cuenta anécdotas, me cuenta cómo pasa la frontera, por ejemplo. Pero al rato, o sea, ya tengo que o sea, a partir de ahí se libera el hablar, lo que no se decía, lo que no se comentaba, lo que no se decía. No a partir de ahí se dice, se habla, pero como ellos se van, a partir del momento que el Partido Comunista está reconocido, se van a España, no sé por qué los veíamos, o sea, yo veía a la abuela me guardaba los miércoles, y de cuando venía Tontón por las noches, pero no todos los miércoles. O sea, no sabemos nada. Pero no se sabe, o sea, ¿sabes? Y a partir del momento de la liberación del Partido Comunista Español, entonces, a partir de ahí, bueno, ellos se van, y a partir de ahí ya no estamos juntos, pero cuando vamos a verlos, porque de Navidades y de no vamos a verlos, a partir de ahí me cuenta el abuelo. Y a partir del momento yo voy a Facultad de Español, empieza el abuelo también a comentarme historia. Cuando se van en el 75 se van a España. Porque era el sueño de mi madre volver a España, se casan aquí y se van los dos. Y nosotros vamos a verlo 3 o 4 veces al año. Sí. Y es a partir de ese momento que mi padre nos enseña los papeles. Eso lo he sentido porque él no lo decía, pero tenía frustración de eso. Eso que Santiago dijo que el único imprescindible del partido era irreemplazable, era Domingo. Pero Domingo nadie lo conocía. En el partido lo conocían así un poco, pero no sabían lo que hacía. Porque solo Santiago, Julián Grimau y Domingo sabían los tres lo que hacía Domingo. Y por eso no se supo nunca y la gente no cayó nunca. Pero yo pienso que ha tenido que sufrir. El reconocimiento lo tuvo al final, porque porque fue a Bellas Artes porque un profesor le dijo que era genial. A los 16 años, se quedó calvo. Pero yo pienso que ha sufrido eso. Él decía, yo voy a hacer un museo, decía, con las pinturas que tengo, que yo no tengo, mi hermano las tiene todas, pero voy a hacer un museo,
Si no lo sufre, no dice eso. Pero yo pienso que lo ha sufrido. Además tenía un amor por el partido que cuando mamá se murió, enseguida dijo, hay que llamar al partido. Tenía un amor, un respeto. Se ha sacrificado y un poco nosotros. Él no estaba presente, porque no podía estar presente, porque, hombre, si no se caía toda la... Pero el amor sí que lo hemos tenido. Quería a mi mamá mucho. Mi mamá trabajó mucho, porque él no ganaba dinero, ¿eh? Menos mal que comía donde la señora. La que trabajó mucho fue mi mamá. Los dos sabían lo que hacían y lo han escogido. Se han ubicado en Parla, al lado de Madrid. Y ahí hay una sección del Partido Comunista Español y enseguida lo han acogido y lo han felicitado y lo han homenajado. O sea el fin de vida ha sido, yo pienso... Tuvo lo que... Sí, el conocimiento de... Sí. Lo tenía de parte del partido, pero no era igual. Era más lo tuvo, sí, le hicieron una calle, luego se ocuparon de mi mamá, eran muy cariñosos. Y por eso digo que el fin de su vida ha sido... Nunca compensa, pero... No, pero a lo mejor ha compensado un poco. Sí, algo ha compensado, ¿sabes? Fue una vida... Sin, ¿cómo decir? Yo no tuve nunca la impresión de mentir, porque me decían, ¿no tienes papá? No. Decían, no, mi mamá está sola con 3 hijos. Cuando lo piensas, dices, hombre, sola con 3 hijos, pues no. Pero era tan... había que decir lo que decía. Nos vamos a España, con la ilusión de vivir en España, porque siempre, en el 70, 73 estamos en España y vamos a Oviedo porque la familia de mi marido es de Oviedo. Y además una familia comunista, porque el padre eran 7 hermanos, o 5, sí. Y en un pueblo, además un pueblo, sí, 7, 6, no sé, bueno. Pero un pueblo que se llama Bárcena, muy conocidos, porque eran todos maestros. Entonces, eso, vamos allí. Nos vamos a Oviedo, los jóvenes, nada, yo me voy a la Alianza Francesa porque era profesora allí. Él era chiquitín, le pongo en un colegio inglés, no sé qué. Un día vienen a casa 2 tíos. Y me dice uno, mire, somos de la seguridad y eso. Digo, así. Y dice, mire, me da un papel así, me dice, ¿me puede firmar aquí? Digo, ¿para qué? Y entonces dice, no, es que como no sabemos dónde está su padre, digo, no, ni lo sé yo, porque mi padre desapareció de mi vida cuando yo tenía 3 años. Es cierto, eso es cierto, ¿eh? Yo nací con un padre, a los 3 años se me va el genitor, como se marcha a los 3 años, yo me quedé con mi mamá, padre no tengo. Digo, además no sé dónde está, ni cómo se llama, y le voy a decir, dice, bueno, y el padre de su marido, Pepe, era... José Luis Bárcena, Pepe, que era secretario del Partido Comunista, o sea, secretario de la Finanza. Digo, pues es igual. Nosotros, como el mío no lo conozco, pues él tampoco lo conozco. Me dijo, bueno. Así que se marcharon sin que yo firmara, porque digo, si firmo un papel, no sé qué más. Un papel sin nada, ¿eh? Era un papel blanco. Así, y eso era en el 73. El otro no había muerto todavía. Hay que buscaban en ese momento, pues buscaban todavía, ¿eh? Pero a mí no me conocían, porque siempre me han llamado Pepita Bárcena, de mi marido. Y yo me llamo Josefina Tobeña.
Y cuando han llamado a casa de mi madre y que han preguntado por una Josefina Tobeña, la asistente de mi mamá dijo, aquí aquí no vive tal señora. Así que la gente nos ha buscado, no sé, pero yo sin miedo, dije, no le firmo el papel, ni mi padre no lo conozco, y el padre de mi marido tampoco. El padre de mi marido sí que le conocía, fíjate, pero no. Nosotros cuando volvemos en el 73, después, yo tengo pues esos 6 años, y mi papá, antes de irnos de viaje, papá se pone a preparar el coche. Y me dice, voy a preparar el coche. Y cuando paso la frontera, y me dice, antes de pasar la frontera, me dice siempre, estate durmiendo, o sea, o quédate dormido. Duérmete. ¿Sabes? Porque, en fin, lo que hacía mi padre el sábado era preparar y recuperar el material que le daba a su padre para traerlo a Madrid. Entonces lo ponía debajo de la butaca y yo me dormía encima de la butaca. En esa época no se llevaba el cinturón, claro. Sin miedo, fíjate. Y yo durmiendo en la butaca, mi padre en el coche y sin miedo y pasando por la noche porque mi padre salía. Salíamos de noche siempre. Y siempre mi padre salía de noche a las 12 y así llegábamos a las 8 para desayunar. O sea, lo había calculado más o menos No sé así. si es que... Y salíamos de noche y claro, yo durmiendo en la butaca de atrás. Y al rato me dijo, pero tú sabes por qué tienes que dormir. Porque claro, mi padre me lo dijo un día, ¿no? Y yo, papá, ¿por qué tengo que dormir? Yo, cállate, pasa la frontera y te lo digo después. Porque una vez ya iba, o sea, cuanto más grande, pones preguntas. Nunca hemos Y ese es el último año y me dice, bueno, pues estate durmiendo y te lo digo después. Nada más pasar la frontera, me lo dice. Mira, estás... Yo pienso que la que... O sea, pero era... La que más ha sufrido seguramente mi madre. Uy. Porque ella sabía lo que hacía. Nosotros no. Nosotros era una vida así, el tontón venía una vez a la semana y nada más. Y mi madre iba a trabajar y volvía. Pero mi madre que sabía lo que podía pasar. Porque cuando cogieron a Julián, eso fue terrible. Mi padre lloró hasta el final. Cuando decía Julián Bilbao, lloraba. Porque eran muy compenetrados. Y además era el último... era el único que sabía. Era el único que sabía. Es el que hacía el enlace entre Santiago y mi padre. El único. Los otros no sabían nada. Pero... ¿Quién era tonto? Eso. Y mi madre, yo sé que mi madre ayudó mucho. Angelita tenía 2 hijas y vivía con la que decíamos nosotros la memea. La memea era la señora, era vieja, al final era vieja la memea, pero era la mujer que había acogido a Angelita pequeña, porque Angelita era huérfana. Los padres habían muerto durante la guerra. Y entonces vivían las 2 mujeres con las 2 hijas. Mi madre les llevaba pollo, yo me acuerdo, íbamos al mercado a comprar pollo, los llevábamos pollo. Pero Angelita luego conoció a Julián. Y yo sé porque trabajé con ella, a la farmacia, trabajé con Angelita. Y cuando pasó lo que pasó, porque en ese momento sí que manifestábamos y bueno, yo estaba estudiando en ese momento, en el 63 fue. Mi padre hasta el final, cuando decía Julián, lloraba. Hemos conocido, tú claro un poco más pequeña porque Marlene y toda esa gente sí. Yo más que nada los que trabajaban con mi padre. Sí, era el comité central, era Santiago, era... Sí, que venían a casa a veces. Dolores, para sí. Dolores. O sea, los hijos, no nos decía nada de la organización, o sea, que él tampoco hablaba. Además él estaba contento, decir, pues yo he hecho eso y daba los detalles y... No, eso sí.
con las gomas de los zapatos hacía el tampón, todo eso, o sea, con una cuchilla, eso sí lo cuenta, contento. Pero yo pienso que mi Lo madre... del horno, para hacer las cubiertas de los pasaportes, ¿no? Me comentó, me recontó, o sea, cada cosa que hacía, cada cosa que hizo para conseguir Además, con la luz, tener ¿no? una trama que corresponda Pero- del plástico del forro del pasaporte, que lo cogía con un tejido y lo ponía en el horno un poquito y después un poquito más y después un poquito más. O sea, ¿sabes? Me lo comentaba como... Y eso sí, pero eso, muchas historias, o sea, me contaba